Buen día. Éxodo capítulo 32. El becerro de oro. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces, Dios había hecho unos milagros extraordinarios para sacar a su pueblo de Egipto. Y luego había hecho milagros extraordinarios en el lugar donde estaban. Y se perdió su líder espiritual unos días y buscaron otros ídolos para adorar. ¿No nos ha pasado antes? Que pedimos un milagro, Dios nos lo da y luego se nos olvida y encontramos ídolos como el trabajo. El mismo regalo que Dios nos ha dado, a veces lo convertimos en ídolo. Cuidado, busquemos a Dios siempre como el primer lugar. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios, Dios con D minúscula, que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios en comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se ha apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Versículo 9. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intercedió al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les daría toda esta tierra como herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Entonces el Señor también se enoja a raticos, ¿no? Entonces al Señor también hay que recordarle sus promesas sobre nuestra vida. A veces la embarramos tanto que no es que a Dios se le olviden sus promesas, sino que las deja ya guardaditas. Recordemos las promesas que nos ha hecho. Versículo 15. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como las escrituras, la escritura grabada en ellas, eran obra de Dios. Ya hemos dicho que Dios las escribió con su propia mano. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Recordemos que Josué había ido con Moisés y se había quedado en cierto punto y pues solamente Moisés había subido a la presencia del Señor. Versículo 18. Pero Moisés respondió:
Lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo desapareció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todos los que tuvieran oro los trajeran para hacer este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces dijo Moisés: el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente: cíñanse cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones sus pecados, pero si no has de perdonar, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo de Egipto. Aquí se acaba el capítulo 32 de este libro.